Una lectura crítica es aquella que, en primer lugar, está dispuesta a percibir y explorar la complejidad que contienen los textos mediante un análisis profundo de los mismos. No considera el texto como un objeto transparente, neutral, ingenuo, sino como una acción de un autor que persigue un determinado fin, que casi siempre es convencernos de que sus argumentos son los más correctos, y que para ello utiliza un conjunto de estrategias retóricas y lógicas. En segundo lugar, la lectura crítica es igualmente crítica con el propio lector. ¿Qué conocimientos tengo sobre la materia de que trata este libro? ¿He leído con atención sostenida? ¿Este libro es demasiado técnico o demasiado complejo para mí? Estas son preguntas que vale la pena formularse antes de hacer un juicio crítico. Por ejemplo, si quiero hacer una lectura crítica de una novela, pero esta va a ser la primera novela que leo en mi vida, pues debo saber que mi capacidad crítica será limitada por mi escaso conocimiento de este género literario, y no hay que tratar de disimularlo. La lectura crítica debe estar basada en la honestidad. Características de la lectura crítica. La lectura crítica se caracteriza por presentar lo siguiente, sin importar el tema tratado. Verifica la originalidad del texto, interpreta el contenido, contextualiza el texto y establece relaciones y comparaciones con otras informaciones relativas al tema. Verifica las fuentes consultadas. Analiza los argumentos expuestos por el autor. Establece relaciones basadas en la lógica entre los argumentos y los conocimientos propios del crítico. Determina la exactitud o no de la información. Se apoya en los conocimientos previos del crítico sobre el tema a tratar. De allí que un crítico debe formarse exhaustivamente para poder formular opiniones y argumentar sobre lo dicho en el texto analizado. Nivel crítico. El nivel crítico implica hacer una evaluación del texto, pudiendo identificar el tipo de texto, el formato en el que está elaborado, la intención comunicativa del autor y realizar un juicio de valor, que deberá ser respaldado con un argumento lo más objetivo posible. En este sentido, la lectura crítica requerirá de una interpretación del lector de los elementos que se pueden señalar dentro del texto y que le permitan fundamentar la evaluación o juicio de valor. Para ayudarse en la lectura crítica, el lector puede elaborar preguntas como las siguientes. ¿Qué tipo de texto es? ¿Narrativo? ¿Ensayo? ¿De opinión? Etc. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué tipo de argumentos presenta? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Qué cree uno que es su propuesta? ¿Hay argumentos a favor o en contra de lo que dice? ¿Cómo se puede reconocer la intención comunicativa del autor? Importancia de una lectura crítica. Cuando escuchamos la palabra crítica, lo primero que llega a nuestra mente es la imagen de una persona severa, distante, que exhibe cada uno de los defectos de aquello que es objeto de crítica. Un texto, una película, una presentación oral. Sin embargo, la crítica es mucho más que señalar defectos, sean estos reales o creados por cierta miopía intelectual del crítico. La palabra crítica es pariente cercana de la palabra crisis. Esta última tiene origen en el verbo griego krinein, que significa separar o decidir. Crisis, nos explican en un diccionario etimológico, es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. A consecuencia de la crisis, lo simple se transforma en dual, lo sencillo deviene complejo. Y la crítica no es otra cosa que la forma de pensar con la cual enfrentamos esta complejidad del mundo. Tener una actitud crítica, por tanto, es mucho más que andar buscando defectos en todo. Consiste en ver complejidad en cuanto nos rodea, desde nuestra propia conducta, el libro que leemos, la serie que disfrutamos en el móvil, hasta los sucesos más importantes de la política mundial. Pero no solo ver, sino sobre todo asumir esa complejidad, no huirle. La actitud crítica se complace en la complejidad del mundo, en su carencia de ingenuidad e inocencia, en la multiplicidad de causas y motivaciones que movilizan las acciones humanas.